Cuando una franquicia se atreve a regresar tras casi 3 décadas, las expectativas no son solo altas, son voraces. ¿Será solo un refrito con maquillaje moderno o una obra que merezca existir por derecho propio? 28 años después no esquiva esas dudas, las toma, las destroza y construye algo nuevo con los restos. Esta no es una secuela que juega a lo seguro ni un simple homenaje a los infectados que corrían como alma que lleva el diablo. Aquí Danny Boyle y Alex Garland retoman las riendas del apocalipsis con una sola pregunta en mente: ¿realmente sobrevivimos o solo aprendimos a soportar la caída? Y es que esta nueva entrega no quiere que te sientas cómodo. Desde su primera escena se siente como un eco distorsionado de lo que creíamos conocer. El Reino Unido sigue aislado, sí, pero el verdadero misterio es lo que ha evolucionado dentro y fuera de esa zona muerta. ¿Qué pasa cuando los infectados dejan de actuar como bestias y empiezan a comportarse con intención? ¿Puede el virus mismo aprender, adaptarse, volverse más peligroso no solo por su brutalidad, sino por su astucia? En 28 años después, los monstruos cambian, el mundo finge avanzar y nosotros, como espectadores, quedamos atrapados entre el miedo visceral y la reflexión profunda. Yo soy Gigi y te invito a regresar a la zona de aislamiento incondicional para desenterrar sus secretos en 28 años después. Entre lo inesperado y lo inevitable, 28 años después se atreve a resucitar algo más que zombies. En una era saturada de secuelas que solo buscan reciclar, Danny Boyle y Alex Garland vuelven a la franquicia que ayudaron a fundar para preguntarse: ¿y si el verdadero terror no estuviera en los infectados, sino en lo que hacemos para sobrevivir después? Lo que empieza como una pesadilla familiar se transforma lentamente en algo mucho más inquietante. Una fábula macabra que retuerce tanto nuestras expectativas como nuestros recuerdos de las 2 películas anteriores. ¿Qué queda cuando la amenaza deja de correr y empieza a pensar? Boyle y Garland rompen las reglas del regreso y en lugar de recurrir a fórmulas cómodas, entregan una película que se siente como una nueva bestia. A ratos desquiciada, poética, brutal y emocional. 28 años después es tan impredecible como el virus que retrata. El diseño visual con la cámara de Anthony Todd Mantle, acariciando los paisajes como si fuesen parte de un sueño pastoral, convierte el apocalipsis en algo íntimo y hermoso. Jodie Comer da una actuación magnética incluso desde la inmovilidad, mientras que Alfie Williams, quien interpreta a Spike, entrega una mezcla genuina de vulnerabilidad e ingenuidad que define el corazón roto de la historia. Y sí, Ralph Fiennes logra lo imposible, que un doctor zombie chamán loco se sienta real, peligroso y casi entrañable. Pero no todo funciona con la precisión de una flecha al cráneo. A pesar de su ambición y atmósfera hechizante, 28 años después a veces parece perderse en su propio laberinto. Hay temas sugerentes: crítica religiosa, militarismo, el papel de la memoria, que se introducen con fuerza pero luego se dejan a medio cocinar. Algunas decisiones narrativas, como el abrupto final a media historia o la introducción de los alfas sin una exploración profunda, pueden sentirse como promesas no cumplidas, especialmente para quienes esperaban una conclusión redonda tras casi 3 décadas de espera. Y aunque la construcción del mundo es rica, en ocasiones también es tan densa que frena el ritmo. Sin embargo, 28 años después no solo merece una oportunidad, exige ser vista. Incluso con sus irregularidades, es una película que respira, que arriesga, que rompe el molde del cine zombie para construir algo profundamente humano. Puede frustrar a algunos por su estructura incompleta, pero emociona a muchos más por su rareza auténtica. Su mirada melancólica al pasado y su forma valiente de decirnos que incluso en un mundo podrido aún queda lugar para el duelo, la belleza y la esperanza. No es solo una secuela, es una elegía disfrazada de pesadilla. A veces, cuando una franquicia vuelve después de años en silencio, no sabes si emocionarte o preocuparte. ¿Será solo nostalgia embotellada o algo realmente nuevo que valga la pena? 28 años después, es una película de esas que genera esa inquietud desde el primer tráiler. ¿Qué ha pasado en esas 3 décadas? ¿Sigue el Reino Unido en ruinas? ¿Y qué tan diferente puede ser una historia de zombies hoy en día? Lo que sí sabemos es que el regreso de Danny Boyle y Alex Garland no es un movimiento oportunista. Es una apuesta sólida que reanima al apocalipsis británico con una nueva visión, nuevos personajes y un montón de tensión fresca. Lo más interesante de 28 años después es lo bien que equilibra su legado sin volverse dependiente de él. Sí, es técnicamente la 3ª entrega, pero también es el inicio de una nueva trilogía. Y aunque hay ecos de las películas anteriores, la amenaza de los infectados, el aislamiento del Reino Unido, la fragilidad de la sociedad, esta entrega se sostiene por sí sola. El guion aprovecha el pasado sin convertirlo en una muleta, dándole espacio a nuevas dinámicas como la relación entre el joven Spike y sus padres. Nada aquí se siente forzado o sobreexplicado. Simplemente se da por hecho que este mundo existe y nosotros llegamos justo a tiempo para verlo en un nuevo punto de quiebre. Para los fans de la saga original hay algunos guiños, pero no son necesarios para disfrutar del viaje.
Y si nunca viste 28 días después o 28 semanas después, no te preocupes, esta película es perfectamente accesible para quienes llegan sin contexto. El prólogo sangriento y eficaz te pone al tanto y lo poco que necesitas saber lo aprendes todo junto al propio Spike, quien apenas comienza a explorar este mundo. Boyle y Garland inteligentemente evitan sobrecargar la historia con referencias o nostalgia. El resultado es una experiencia intensa, atmosférica y emocional que funciona tanto para los veteranos de la franquicia como para los recién llegados. Así que si te da flojera ponerte al día antes de ver esta entrega, no pasa nada. 28 años después está diseñada para atraparte igual. Después de tanto tiempo, se pensaría que ya lo hemos visto todo en las películas de zombies. Pero 28 días después demuestra que el verdadero horror no siempre tiene colmillos ni grita como un infectado. ¿Qué pasa cuando los monstruos no vienen de afuera, sino que somos nosotros mismos? ¿Puede una franquicia revivir con fuerza después de casi 2 décadas? Lo que comenzó como una historia de supervivencia y rabia, ahora vuelve con un enfoque más inquietante. El enemigo ya no se oculta entre las sombras, se mira en el espejo. Danny Boyle, de regreso como director, ha dejado claro que esta nueva entrega no quiere ser solo otro desfile de vísceras. En su visión, la furia del virus es un reflejo de algo mucho más incómodo: la furia humana. En entrevista, Boyle explicó que desde 28 días después, el verdadero cruce ha sido entre lo que hace un infectado y lo que haría una persona común cuando está desesperada. Isla, interpretada por Jodie Comer, es el mejor ejemplo. Alguien que jamás imaginaríamos perdiendo el control y sin embargo lo hace. Esa es la tesis central. No hay un ellos y nosotros. El virus solo amplifica lo que ya estaba ahí. Y ese miedo a lo que podríamos llegar a ser es, en muchos sentidos, más potente que cualquier criatura corriendo a toda velocidad. Los comentarios de Boyle no solo reinterpretan el pasado, también señalan el futuro. 28 años después se siente como una respuesta directa a una era saturada de zombies sin propósito. Aquí los verdaderos antagonistas no son los infectados, sino los gobiernos que ocultan la verdad, las comunidades humanas que se destruyen entre sí, las decisiones morales que dejamos pasar. Esta no es una historia de monstruos externos, sino de la corrupción interna, de cómo el miedo, el poder y el dolor nos transforman más que cualquier virus. Boyle y Garland nos recuerdan que el apocalipsis puede tener forma de zombie, pero su origen es completamente humano. Y esa es sin duda la parte más aterradora. ¿Qué queda del mundo después de décadas de lucha contra un virus que arrasó con casi todo? ¿Cómo se sobrevive cuando una nación entera queda aislada y olvidada? Como si fuera un castigo. 28 años después retoma la historia mucho tiempo después de los eventos que creíamos concluidos, con un Reino Unido atrapado en una cuarentena extrema y bajo vigilancia constante. Pero el verdadero misterio es qué ha ocurrido fuera de sus fronteras. ¿Es posible que el mundo haya seguido girando como si nada o acaso algo más siniestro al acecho? En esta nueva entrega descubrimos que, a diferencia de lo que se pensaba tras 28 semanas después, la infección no logró propagarse más allá del Reino Unido. La creación del llamado Muro Atlántico, una barrera militar que custodia las aguas entre Inglaterra y el continente, ha logrado contener el virus de la ira. Mientras las islas británicas se convierten en territorio inhóspito, con patrullas de la OTAN custodiando el perímetro y una humanidad diezmada que lucha por sobrevivir. El resto del mundo parece haber seguido con su vida moderna, con internet, teléfonos y hasta Botox, como revela la llegada de Eric, un soldado sueco que muestra ese contraste impactante. Sin embargo, el mundo no es tan simple como parece. Detrás de esa aparente normalidad se ocultan secretos y peligros. Las naciones europeas mantienen el virus bajo estricta vigilancia, pero también esconden información sobre lo que realmente sucede dentro de la zona del aislamiento incondicional. Nuevas variantes del virus y extrañas criaturas que habitan el territorio infectado sugieren que la amenaza no solo persiste, sino que evoluciona. Mientras tanto, comunidades humanas aisladas luchan por mantener un orden precario, vigiladas por fuerzas militares y atrapadas en un silencio que podría ocultar horrores peores que el propio virus. 28 años después no solo nos muestra un mundo dividido, sino que plantea la inquietante pregunta: ¿qué pasa cuando la humanidad decide seguir adelante sin mirar atrás? Puede que hayan pasado casi 2 décadas desde la última vez que corrimos por nuestras vidas al ritmo frenético del virus de la ira, pero 28 años después demuestra que aún hay mucho terror por explorar. ¿Qué pasa cuando el tiempo no solo cambia a los humanos, sino también a los infectados? ¿Es posible que un zombie evolucione? ¿Y qué tan cerca están ahora de ser algo más que simples monstruos rabiosos? Danny Boyle regresa con más que nostalgia. Trae una versión más inquietante, compleja y sobre todo aterradora del apocalipsis que él mismo ayudó a definir. Y esta vez el horror no corre. Se esconde, espera y piensa. Desde sus primeras escenas, la película deja claro que sus infectados no son los mismos de antes. Han pasado casi 30 años desde que el Reino Unido quedó aislado, plagado por una mutación brutal que convierte a la gente en masas de rabia incontrolable.
Sin embargo, en este aislamiento el virus no solo ha perdurado, ha evolucionado. Los infectados que alguna vez cargaban como toros desbocados ahora han aprendido a acechar, a emboscar, a cazar. Algunos son tan esbeltos como fantasmas, otros criaturas de torsos descomunales y fuerza desmedida que hacen a los humanos como muñecos de trapo. Hay infectados cuya musculatura es tan antinatural que parece una criatura distinta por completo. El virus ya no solo transforma, adapta. Y eso en un apocalipsis zombie es francamente aterrador. Lo más inquietante es que estos cambios no son solo visuales. Los infectados ahora poseen un tipo de astucia retorcida. En lugar de correr directo hacia sus víctimas, los observan, los flanquean, atacan por la espalda. Hay sugerencias de jerarquías, incluso de comunicación entre humanos infectados, lo que sugiere que algunos híbridos podrían estar cruzando la línea de lo puramente salvaje. El horror ya no solo viene con garras y dientes, sino con ideas. Y en este cruce entre lo humano y lo inhumano, 28 años después, encuentra su terror más puro. Boyle ha convertido su apocalipsis en una evolución y los monstruos de ahora son más espeluznantes que nunca. ¿Qué pasaría si lo que creías imposible no solo fuera real, sino el inicio de algo aún más aterrador? 28 años después regresa con una visión apocalíptica que no se conforma con repetir el caos, lo transforma. ¿Puede un infectado sentir dolor? ¿Puede una criatura nacida del virus traer esperanza o representa algo mucho peor? ¿Estamos preparados para enfrentarnos a un enemigo que ya no es solo un virus, sino una nueva forma de vida que podría redefinir el destino de la humanidad? Antes de pasar a responder estas y otras preguntas, te invito a suscribirte al canal si aún no lo has hecho, ya que todos los días les traemos videos sobre la cultura geek. Y si te preguntas cómo puedes ayudar a que sigamos creciendo, es muy fácil. Un like siempre ayuda mucho. Y por supuesto, dejar un comentario para alimentar el algoritmo contribuye a que más gente siga llegando. En un mundo donde ya nada debería sorprendernos, 28 años después lo logra con un giro que cambia por completo las reglas del juego. ¿Y si lo imposible no solo fuera posible, sino inevitable? ¿Y si el mayor terror de la humanidad estuviera evolucionado y dando a luz? Esta nueva entrega del universo creado por Danny Boyle y Alex Garland no solo revive el caos sangriento y brutal de los infectados, sino que también plantea preguntas inquietantes. ¿Pueden hacer la esperanza desde el corazón mismo del apocalipsis? ¿Y qué pasa si esa esperanza no es lo que creemos? El punto de quiebre de la película ocurre cuando Spike, Isla y el soldado Eric se topan con una mujer infectada, sola, claramente en trabajo de parto. La escena es inquietante. Entre los restos oxidados de un tren, mientras la tensión escala, Isla asiste el nacimiento de una niña aparentemente sana. La madre no sobrevive, pero el bebé sí. ¿Cómo es posible que un humano sano nazca de una infectada sin portar el virus de la ira? El Dr. Kelson más adelante teoriza que fue la placenta quien bloqueó la infección. Una explicación que, aunque plausible, no hace menos perturbadora la posibilidad de que los infectados estén comenzando a reproducirse. Todo empeora cuando se insinúa que la criatura es hija de un alfa, la nueva y más inteligente cepa del virus. Lo inquietante no es solo su nacimiento, sino la reacción del alfa ante su aparente pérdida. Un instante de luto silencioso y furia desatada que sugiere que los infectados están cambiando para mal. Este bebé, luego llamado Isla, podría ser mucho más que una rareza genética. Su existencia plantea preguntas que podrían alterar por completo el rumbo de la franquicia. ¿Y si no es un milagro, sino la primera de muchos? ¿Y si en lugar de una cura representa la siguiente fase de la infección? Aunque la crudeza del universo de 28 días después hace improbable una historia de salvación clásica, la simple idea de que los infectados estén evolucionando, que puedan sentir, proteger o incluso procrear, redefine el terror. Isla no es solo una niña, es el símbolo de un futuro incierto, una posible llave hacia lo desconocido, y si los sobrevivientes apenas están entendiendo lo que eso significa, nosotros también. 28 años después no busca respuestas fáciles, pero definitivamente deja una pregunta retumbando. ¿Y si lo peor aún no ha comenzado? 28 años después no solo expande el caos brutal de su universo apocalíptico, también se atreve a detenerse en lo íntimo, lo humano, en la devastación que no grita, sino que se susurra. ¿Qué pasaría si el mayor horror no viniera de los infectados, sino de una decisión imposible? ¿Qué pasa cuando salvar a alguien ya no es una opción y la única salida es dejarlo ir? En medio de una historia sobre supervivencia y rabia desatada, esta tercera entrega esconde una despedida tan profunda como desgarradora, una que redefine lo que significa resistir en un mundo destruido. La elección final de Isla, someterse a la autopsia tras ser diagnosticada con cáncer terminal, podría parecer a simple vista abrupta o egoísta, pero Jodie Comer, quien le da vida a Isla, explicó con una honestidad brutal que para su personaje ya no quedaba espacio para seguir sufriendo. Después de años de dolor, pérdida de memoria y estar atrapada en un cuerpo que se apaga lentamente, Isla acepta la salida que le ofrece el Dr. Kelson, no como redención, sino como acto de amor propio y de liberación. Spike, aunque destrozado, comprende que su madre por fin está en paz y que su viaje juntos no fue en vano.
Lo que parece una decisión desesperada es en realidad una declaración serena de dignidad en medio del caos. Pero Isla no muere solo para cerrar una etapa. Su partida deja una huella imborrable en Spike, catalizando su paso definitivo hacia la madurez. El mensaje de Memento Mori que repite el Doctor no es solo filosófico. Es una guía para que Spike entienda que no se puede huir del dolor, pero sí aprender a vivir con él. Isla muere en paz, sin sangre ni furia, y su cráneo termina en el Templo de los Huesos, un lugar que funciona tanto como santuario como recordatorio. Ese momento marca un punto de inflexión. Spike no vuelve a su comunidad, sino que emprende su propio camino, y su viaje abre la puerta a 28 años después de Bone Temple. Su arco, aún en construcción, promete explorar la pérdida, la memoria y la evolución emocional en un mundo que ya no es solo de infectados, sino de los que quedan para recordar. Cuando el mundo termina y los muertos no se quedan quietos, se esperaría caos, gritos y sangre. Pero 28 años después arranca con algo mucho más desconcertante: los Teletubbies y un niño llamado Jimmy. ¿Quién es él? ¿Por qué aparece brevemente al inicio y luego regresa de forma tan impactante al final? Y lo más inquietante, ¿qué clase de monstruo humano inspiró su extraña transformación? Aunque Jimmy Cristal solo roza la narrativa central de 28 años después, su breve presencia deja una huella macabra. Su pandilla, con miembros llamados Jimmy Inc., Jimmy y Jimima, vestidos como los Trunk Suit Mafia de Hawkeye, pero con colores que recuerdan a los Teletubbies, aunque también a los Power Rangers por sus habilidades marciales. Parece más salida de La Naranja Mecánica que de una película de zombies convencional. Esta banda no solo es un grupo de personajes excéntricos, es una referencia retorcida y directa a la figura más incómoda del pasado británico, Jimmy Savile. Aquí es donde muchos se preguntan, ¿quién es Jimmy Savile? En los años 70 y 80 fue sumamente famoso en el Reino Unido. Era un DJ en la radio británica, además de ser presentador de programas infantiles en la televisión, llegando a ser nombrado caballero por su labor benéfica. Falleció en 2011 y hasta aquí todo bien, pero un año después se destaparon más de 450 denuncias por agresión en su contra, con edades comprendidas entre los 5 y 75 años. Hacer referencia a un individuo tan atroz es una decisión desconcertante, sobre todo en un contexto postapocalíptico. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con 28 años después y cuál podría ser el impacto para la franquicia en el futuro? En este Reino Unido alterno, desconectado del mundo exterior desde hace décadas, donde los VHS polvorientos son la única educación cultural posible, ¿qué pasa si la figura de un depredador infame jamás fue expuesta? Garland y Boyle plantean justo esa posibilidad y lo hacen sin disculparse. El resultado es una reinterpretación escalofriante de lo que significa crecer sin contexto y con héroes equivocados. Los Jimmy son más que una banda excéntrica. Son una cápsula del tiempo deformada, un espejo roto que refleja lo peor de la nostalgia británica. En este mundo colapsado, lo que debía ser olvidado se ha idolatrado. Su estética evoca los colores brillantes de la televisión infantil de los 70s, pero bajo la supervisión late una perversidad que Boyle no se molesta en suavizar. Si los infectados representan la furia física del apocalipsis, los Jimmys representan la podredumbre cultural que sobrevive a todo. Son el tipo de amenaza que no necesita dientes para ser aterradora. Y si 28 años después apenas rasguña esa idea, su secuela de Bone Temple promete sumergirse de lleno en esta espiral. Porque tal vez lo más aterrador no sea correr de los zombies, sino ver quién te ofrece ayuda cuando ya no queda esperanza. ¿Qué pasaría si volviéramos a un mundo devastado por un virus mortal 28 años después de la primera infección? ¿Cómo habrá cambiado la humanidad? ¿Quiénes sobrevivieron y qué secretos esconde este mundo en cuarentena? 28 años después promete no solo revivir el terror zombie que marcó época, sino transformar la historia en algo mucho más grande y profundo. Danny Boyle regresa con una visión que va más allá del típico apocalipsis y nos invita a descubrir nuevas verdades inquietantes que podrían cambiarlo todo. Esta nueva película marca solo el comienzo de una ambiciosa trilogía que se aleja del formato tradicional. En lugar de contar una historia lineal, cada entrega será independiente, pero conectada por el mismo apocalipsis y un núcleo familiar que une a los personajes. La segunda parte, El Templo de los Huesos, dirigida por Nia Da Costa y con estreno previsto para 2026, ya genera expectativas por expandir este universo postapocalíptico con una narrativa fresca y diferente. Diane Crowley y el propio Boyle han compartido que, aunque cada película se sostiene sola, juntas forman un mosaico de supervivencia, secretos y evolución en un mundo infectado. Pero la historia no termina ahí. La tercera parte, aún sin título ni fecha definida, recuenta con Danny Boyle retomando la dirección y Alex Garland el guion, mostrando un compromiso fuerte con cerrar esta trilogía de forma memorable. Sin embargo, la producción dependerá del éxito en taquilla de las dos primeras, y su llegada podría ser tan esperada como sorpresiva, incluso llegando 28 años después de la original. ¿Será este cierre la clave para entender el legado completo de la franquicia?
Con este enfoque flexible y experimental, la saga 28 años después promete no solo revitalizar el terror zombie, sino reinventarlo para una nueva generación. El apocalipsis no siempre llega en forma de explosiones o monstruos que rugen. A veces lo hace en silencio, con recuerdos borrosos, decisiones dolorosas y ausencias que duelen más que cualquier herida física. 28 años después toma esa clase de enfoque. Sí, hay infectados, sangre y caos, pero la verdadera pregunta que ronda esta entrega es otra. ¿Qué queda de nosotros cuando todo ha pasado? ¿Dónde están aquellos que nos salvaron la primera vez? Y sobre todo, ¿por qué no han vuelto? Uno de los grandes ausentes es Jim, el protagonista de 28 días después, interpretado por Cillian Murphy. Para muchos su regreso era casi una promesa implícita, pero la realidad fue otra. Jim no aparece en esta primera parte de la nueva trilogía. ¿Por qué? La respuesta es más simple de lo que parece. Cuando Danny Boyle y Alex Garland empezaron a desarrollar la película, no tenían certeza de si Murphy quería regresar. Así que decidieron crear una nueva historia desde cero, centrada en una familia y en cómo sobreviven casi 3 décadas después del brote original. Lejos de sentirse como un reinicio, esta entrega se siente como una expansión emocional y geográfica del mundo, con nuevos personajes que llevan el peso del drama sin dejar de rendir homenaje a lo que vino antes. Claro, para algunos puede ser decepcionante no ver a Jim, pero todo indica que su ausencia no será permanente. Y así llegamos a The Bone Temple, la próxima película ya filmada que promete corregir esa ausencia. Danny Boyle confirmó que Murphy aparecerá al final de esa secuela en un cameo que se supone sería sorpresa, pero ya fue anticipado. Aunque algunos fans lamentan que se haya arruinado ese momento, también crece la emoción. Jim está vivo y su historia aún no ha terminado. Boyle incluso espera que su regreso impulse la financiación de la tercera parte, en la que planea volver como director y donde Murphy tendría un papel principal. Tal vez 28 años después no nos trajo de inmediato lo que queríamos, pero sí sentó las bases para lo que viene. Un reencuentro con viejos fantasmas y una última oportunidad para cerrar el ciclo que comenzó hace más de 2 décadas, con un hombre despertando solo en un hospital. Muchas gracias por haber visto este video. Yo soy Gigi y esto es Tierra 1. miles today, 4, 11, 17, 32 the day before.